Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios por un día más, porque tenemos su santa palabra, porque nos permite estar estudiando el libro de los Salmos. Y hoy vamos a ir al Salmos número 51. Este salmo es escrito por el rey David. Y el contexto de este salmo y de este cántico de dolor y agonía es que David está afligido por un gran pecado que cometió. Él tomó a una mujer que era casada, provocó la muerte de su marido y quiso encubrir su pecado al grado que su corazón se endureció tanto hasta que fue confrontado por el profeta Natán. Y mira, esto lo podemos leer en 2 Samuel capítulo 11 y 12. Yo te animo a que lo busques y lo leas para que veas bien todo el contexto. Pero el Salmo, ahorita leerlo, vamos a ver cómo David estaba arrepentido y tenía un dolor en su corazón por todo lo que había hecho. Y dice así el Salmo 51. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que entró a Betsabé vino a él Natán el profeta. Y dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Enseñaré a los predicadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud. Cantará mi lengua de justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres tu sacrificio que yo haría. Porque no quieres tu sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Y este es el salmo del rey David, y podemos ver este corazón que estaba quebrantado por el pecado que había hecho. David lo reconoce ante Dios. Y David tenía que ir a la guerra y no lo hizo. Estuvo en su palacio. Yo pienso que estaba de ocioso, y creo que la ociosidad no es buena, porque David se dejó llevar y fue arrastrado por sus concupiscencias. Vio a esta mujer, la tomó, cometió adulterio. Luego, para encubrir esto, mandó a su esposo en las primeras filas del ejército. Él fue asesinado. Él fue ya asesinado, como te comento, y él quiso encubrir con todo esto, pero al final el profeta Natán lo reprende, lo confronta y se da cuenta que él estaba en un pecado tan grande. Y como cristianos debemos cuidar, no caer en pecado, y si lo hacemos debemos reconocer y pedir perdón a Dios,
Un corazón duro no acepta que ha pecado. Y así estaba David hasta que fue confrontado. Solo así David pudo reconocer la maldad que había hecho. Y somos propensos a eso. Cuando pecamos, cuando no estamos en comunión con Dios, cuando no estamos en oración, cuando no estamos congregándonos, ese corazón se empieza a hacer duro. Pero algo importante es que David dijo aquí: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame y lávame de mi maldad. Y eso debemos hacer, ir a nuestro Dios para pedir perdón. En 1 de Juan 8:9 dice, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8-9, dice: si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone y nos limpie de toda maldad. Debemos confesar los pecados delante de Dios, debemos confesar nuestras fallas, debemos pedir perdón para que Él nos limpie, para que Él nos lave, porque Él busca santidad en sus hijos, Él busca santidad en su pueblo. Y de ahí quiero saltar al verso 10. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nuevamente David está diciendo aquí con un corazón pues de dolor, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque él sabía que había cometido gran pecado y que estaba ensuciado su corazón. Y esto nosotros debemos hacerlo, ir a nuestro Señor, como dice en 1 de Juan 1, del 8 al 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone y nos limpie de toda maldad. También en Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y esto también aplica a nosotros, que debemos estar limpiándonos por medio de ir a Cristo Jesús, por medio de leer la Biblia. Si queremos que Dios nos hable a nuestra vida, debemos estar leyendo la Biblia. Teniendo una comunión verdadera con Dios es la oración. Pero si queremos que Dios nos hable, tenemos que abrir nuestra Biblia y estar escudriñándola y pidiendo a Dios. Y si tenemos algún pecado oculto, un pecado con el que estamos batallando, debemos ir al Señor y no luchar en nuestras fuerzas, dejárselo a Él para que Él nos ayude y pueda limpiar nuestro corazón. De ahí quiero saltar al verso 10, 11 y 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Y ya vimos aquí que el salmista quiere un corazón limpio, de rectitud. También debemos ver cómo estamos caminando. ¿Estamos caminando rectamente? ¿Estamos en integridad, siendo completos? Porque no tan solo se debe notar nuestra rectitud en la iglesia o en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, donde quiera que vayamos nosotros, debemos mostrar que somos hijos de Dios. Y dice que no le eche delante de Él. Y a veces nos sentimos así cuando pecamos, que Dios nos echa. Pero la verdad es que Dios nos aparta de nosotros. La paga del pecado es la muerte. En el momento que nosotros pecamos, nosotros nos alejamos de Dios. Nosotros nos separamos de Él, porque Dios no quiere vidas deshonestas, ni torcidas, ni chuecas. Dios quiere que estemos caminando en rectitud. Dice: sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que busca en nosotros. Y David está diciendo aquí: oh Dios, por favor, no me deseches. Pero ¿sabes qué? La verdad es que nosotros somos culpables cuando nos alejamos de Dios, cuando estamos en pecado, cuando no estamos caminando en esa integridad. Dios está ahí, pero nosotros somos los que nos separamos. Y debemos ver este asunto como David, enfocarnos y decir: Él no me está echando, soy yo que me alejo por mi pecado. Y luego dice: enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y
está David hablando de que él va a enseñar a estas personas que no quieren estar caminando con Dios, dice, y los pecadores se convertirán. Nosotros debemos estar anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. Debemos nosotros estar hablándole a estas personas que no quieren conocer de Dios, que no quieren conocer de Cristo. Luego dice también el salmista, líbrame de homicidios. David había mandado a matar a un hombre que no tenía culpa y ahora pide a Dios que no caiga en ese mismo pecado. Nosotros debemos pedir lo mismo al Señor en el pecado que estamos incurriendo. Cada uno de los que estamos ahorita en estos estudios, todos los que lo están escuchando, los hermanos en fe, debemos voltear a ver a nuestro corazón si hay algún pecado que todavía sea continuo y ser como David y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero caer nuevamente en esto. Ayúdame, por favor, porque dice que Él quiere volver a ese gozo de su salud, de su salvación, y el Espíritu libre me sustente. Y es algo que nosotros debemos pedir al Señor, que no estemos en estos caminos de perversidad. Y dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros. Cristo ha sido la salvación para nosotros, para los creyentes, para los que hemos puesto la mirada en el consumador de la fe, y debemos sentir así. Señor, si estoy caminando incorrectamente, estoy con este pecado continuo, ayúdame, Señor, lo pongo en tus manos, no en mis fuerzas, sino en las tuyas. Y luego quiero saltar al verso 15 al 19. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. Y es algo que debemos estar haciendo nosotros como lo hace el salmista. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Dar siempre la honra y la gloria a Dios. Siempre, siempre dar la honra y la gloria a Dios. Dice, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás. Tú, oh Dios, haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Y mira, ¿de qué sirve darle sacrificios de alabanza a Dios si estamos en un pecado? Dios los va a desechar. Y en ese tiempo los sacrificios que llevaban de becerros, de tórtolas, de animales, Él está diciendo, no sirve de nada si yo estoy en pecado. La palabra de Dios también dice, si antes de querer ir a dar un sacrificio a Dios, estamos peleados con alguien, nos tenemos que poner a cuentas y luego vamos a dar ese sacrificio al Señor. Y debemos aplicarlo así en nuestras vidas. Si estamos en un pecado, si no estamos bien con alguien, hay que ponernos a cuentas con Dios, porque quiere sacrificios de alabanza, sacrificios de un testimonio vivo. Pero si hay algo en nosotros que nos está estorbando, ¿cómo queremos que Dios se agrade con nosotros? Y tal vez en este día no conozcas al Dios de la Biblia y estés en pecados, o algo de lo que se ha dicho en este audio o en otros audios esté golpeando tu corazón. Y al igual que David, necesitas pedir perdón a Dios y aceptar que has estado en maldad. Yo te pido algo, que examines tu corazón y veas qué hay dentro. Y yo sé, hace mucho tiempo, 10 años, Dios hizo ver mis pecados en mi corazón. Y yo pensé que estaba caminando correctamente. Pero cuando fui confrontado con el Evangelio y con la palabra de Dios, me sentí como David, que tenía que pedir perdón a Él. Él envió a su Hijo Jesús para perdonar los pecados de la humanidad. Todos necesitamos ser limpios por medio de Cristo Jesús. Él vino a limpiar cuando derramó su sangre. Pero no quedó ahí. Él dejó la puerta abierta para aquel que creyere y se arrepintiera de su maldad y quisiera caminar únicamente de la mano del Señor Jesús. Él otorga salvación.
Habla con quien te ha compartido los audios, pregunta sobre la salvación en Cristo. Si tú eres cristiano y estás en pecados, debes pedir perdón al Señor, ponerte a cuentas, arrepentirte y caminar de acuerdo a su voluntad. Este es un salmo que cuando lo leemos vemos el arrepentimiento de David y vemos la corrupción del hombre en su corazón, pero al final él da a entender, dice, edifica los muros de Jerusalén. Y Cristo es el único que puede edificar nuestra vida. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan de sus pecados. Si hoy tú sientes algo en tu corazón que te está golpeando y necesitas de este Salvador, no dudes en preguntar. Y como te dije, si nosotros somos cristianos y hemos caído en algún pecado, y está ahí el pecado, debemos ir a los pies de Cristo, pedir perdón, porque Él es el buen abogado. Él nos limpia de toda maldad. Considera todo esto. Dios te bendiga.